Hola, bienvenidos a la primera parte de la lección número 37 de nuestro curso de precálculo. Al final de la lección anterior estábamos demostrando tres teoremas que tenían que ver con lo que se conoce como la geometría de la línea recta. Y entonces el primero decía que dos líneas se intersecaban si solamente si sus pendientes eran diferentes. El segundo teorema decía que dos líneas serán paralelas si sus pendientes son iguales. Y el tercer teorema decía que dos líneas serán perpendiculares si sus pendientes comparan del siguiente modo. La pendiente de una de ellas es el negativo del recíproco de la pendiente de la otra. ¿Okay? Bueno, y estábamos en la demostración del primero, que aquí lo tenemos citado, L1 y L2. Esas dos líneas se intersecarán si solamente si sus pendientes, la pendiente de la primera, es diferente de la pendiente de la segunda. Ya lo habíamos demostrado en esta dirección, y lo hicimos por contradicción. Ahora vamos a demostrar en la dirección contraria por el contrapositivo. También habíamos indicado eso. O sea, recuerden que el contrapositivo, si estamos demostrando en aquella dirección, diría, si estas dos líneas no se intersecan, entonces estas pendientes van a ser iguales. ¿Okay? Bueno, pues suponga que esas dos líneas, L1 y L2, efectivamente no se intersecan. Y vamos a suponer que las ecuaciones de esas dos líneas, L1 y L2, son las siguientes en forma, fíjense, declive o pendiente intersecto. La de la primera es Y será igual a su pendiente n sub 1 por X más su intercepto en Y, que es B sub 1. Y la de L sub 2, la segunda línea, va a ser Y igual a su pendiente n sub 2 por X más su intercepto en Y, B sub 2. Marcamos esto con 1 y con 2. Fíjense que aquí tenemos un sistema de ecuaciones cualquiera, ¿verdad? Con las incógnitas X y Y. Porque recuerden que las M y la B son constantes, son la pendiente y los interceptos de esas líneas en el eje de Y, ¿verdad? Bueno, pues si yo resuelvo ese sistema, digamos, fíjense que yo lo puedo resolver fácilmente por el método de eliminación por suma resta, porque al yo restar, por ejemplo, 1 menos 2, la ecuación 1 menos la ecuación 2, la Y se elimina, ¿verdad? Y me queda más que la X. Así que si hacemos eso, ¿verdad? Restar 1 menos 2, la Y menos Y se elimina, queda 0. Será igual a M sub 1 X menos M sub 2 X, y será más B sub 1 y menos B sub 2, ¿verdad? Esta es la primera menos la segunda. Bien, y ahora resolvemos para la X, ¿verdad? Fíjense que estos dos términos contienen a la X, que es la variable para la cual lo voy a resolver. Así que estas dos variables que no tienen la X las pasamos al lado izquierdo, ¿verdad? Este B sub 2 se mueve al lado izquierdo como positivo B sub 2, y este B sub 1 se pasa al lado izquierdo como negativo B sub 1 al sumar sus inversos aditivos. Y nos queda en el lado derecho nada más que M sub 1 por X menos M sub 2 por X. Fíjense que ahora yo podría sacar de este lado la X de factor común, que quedaría X por M sub 1 menos M sub 2. Menos X por M sub 1 menos M sub 2. Y acá tenemos B sub 2 menos B sub 1. Y ahora para yo dar finalmente la X sola tendríamos que dividir aplicando la ley de división de las igualdades entre este coeficiente que acompaña a la X para que se elimine, ¿verdad? Y nos quedará que la X, lo pasamos acá al lado izquierdo por la ley simétrica de la igualdad, se iguala a B sub 2 menos B sub 1 sobre M sub 1 menos M sub 2. Así que ya tenemos el valor de la X en ese sistema de ecuaciones. Bueno, vamos a buscar cuál es el valor de la Y. Pues usted podría ir ahora a sustituir en cualquiera de las dos ecuaciones, ¿verdad? Y resuelve para la Y, ya está resuelta para la Y. Así que para sustituir aquí el valor de la X, saca lo que es el valor de la Y. Vamos a ver que yo sustituyo en la primera, ¿verdad? En lo que dice aquí. Pero si hubiese sustituido en la segunda, obteníamos la misma solución para la Y. Y en la primera diría n sub 1, de igual a n sub 1 por lo que es el valor de la X, que es B sub 2, perdón, menos B sub 1 sobre M sub 1 menos M sub 2 más la B sub 1. Fíjense que aquí al yo multiplicar esto por esta fracción, va a quedar una fracción con el denominador M sub 1 menos M sub 2, porque la M sub 1 se multiplicará por el numerador, ¿verdad? Para estar esto sobre 1. Y acá tenemos el B sub 1, que lo puedo ver como una fracción, como B sub 1 entre 1. Así que para yo finalmente poder sumar esas dos fracciones, tengo que tener un denominador común, que entre M sub 1 menos M sub 2 y 1 claramente es el M sub 1 menos M sub 2. Así que escribimos ambas fracciones con el denominador común M sub 1 menos M sub 2, ¿verdad? Y claro, en la primera me queda M sub 1 por B sub 2 menos B sub 1. Y acá me queda, al multiplicar este 1 por M sub 1 menos M sub 2 para convertir este 1 en esto, ¿verdad? En el denominador común, pues por el principio fundamental de fracciones del numerador, B sub 1 también lo tengo que multiplicar por M sub 1 menos M sub 2. Así que esto me queda una sola fracción con ese denominador común, M sub 1 menos M sub 2. Y simplificamos los numeradores, M sub 1 por B sub 2 menos M sub 1 por B sub 1 y más B sub 1 por M sub 1 y menos, ¿verdad? Porque más por menos da menos, B sub 1 por M sub 2. ¿Okay? Así que ahora notamos que en el numerador estos dos términos son igualitos, ¿verdad? Aunque están escritos en distinto orden, pero la multiplicación es conmutativa. O sea, aquí tenemos M sub 1, B sub 1 por M sub 1, B sub 1. Aquí se sube, aquí se resta, se eliminan y quedan nada más que todos los términos.
m sub 1 b sub 2 menos b sub 1 m sub 2, ¿ok? Sobre el denominador común, que recuerde que era m sub 1 menos m sub 2. Así que ese es el valor de la y en ese sistema de ecuaciones. Bueno, pues si yo considero el punto que tiene como coordenadas esta abscisa y esta ordenada, ese punto va a ser el punto de intersección de las dos líneas que representan esas ecuaciones, ¿ok? Así es que el punto que tiene como abscisa b sub 2 menos b sub 1 sobre m sub 1 menos m sub 2 y ordenada a m sub 1 por b sub 2 menos b sub 1 por m sub 2 sobre m sub 1 menos m sub 2 sería el punto de intersección de L sub 1 y L sub 2. Pero ¿qué pasa? Que estoy suponiendo que esas líneas no se intersecan. Por lo tanto, esas coordenadas no pueden existir. Y usted dirá, pero ¿cómo no van a existir si esa es una multiplicación, resta, suma de números reales? Y la suma, la resta, la multiplicación de números reales existe. Pero no pueden existir porque esas dos líneas no se intersecan, por lo tanto ese punto con esas coordenadas no puede existir. Bueno, pues de la única manera que estos dos números reales, que fíjense que envuelven una división, no pueden existir es que el denominador sea cero, porque no se puede dividir entre cero, el recíproco de cero no existe, ¿verdad? O sea que de la única manera que eso no existe es que estos dos denominadores, que es el mismo denominador, ¿verdad?, no sean cero. Pero ¿qué pasa si m sub 1 menos m sub 2 es cero? Porque m sub 1, si yo lo dejo aquí solito, al sumar m sub 2 en ambos lados, acá aparece m sub 2, o sea, si m sub 1 es igual a m sub 2. Así que eso es lo que tiene que ocurrir si es que no se intersecan las líneas, como estoy suponiendo. Si no se intersecan las líneas, ¿qué encontramos, verdad? Que las pendientes tienen que ser iguales. Y eso es lo que quiere decir demostrar el contrapositivo, ¿verdad? Si la negación de esto implica la negación de esto. Así que ahí tenemos la demostración de esa segunda, de ese primer teorema en esta dirección, ¿okay? Bueno, el segundo teorema, recuerda que dice que dos líneas van a ser paralelas si solamente si sus pendientes son iguales. Pero ¿qué quiere decir que dos líneas son paralelas? Que no se intersecan, claro, están en un plano, ¿verdad? Y supuestamente esas dos líneas están en un plano de coordenadas. Bueno, pues que hemos encontrado que si no se intersecan, las pendientes tienen que ser iguales. O sea que la demostración de este teorema en esta dirección es virtualmente la demostración del segundo teorema, ya lo tienen hecho, ¿verdad? Bien, y entonces, ¿cuál sería la demostración del tercero? Y recuerda que el tercero decía que si dos líneas eran perpendiculares, la pendiente de una de ellas iba a ser el negativo del recíproco de la pendiente de la otra. Vamos a escribirlo aquí. Vamos a buscar el teorema este, que es el 1. Lo vamos a poner el tercero, que lo vamos a demostrar ahora, ¿verdad? Dos líneas, L sub 1 va a ser perpendicular a L sub 2 si solamente si la pendiente de una de ellas, digamos la pendiente de la primera, podría ser la pendiente de la segunda, es el negativo del recíproco de la pendiente de la otra, ¿okay? Eso es lo que tenemos que demostrar. Bueno, vamos a ver, fíjense que también es una bicondicional, tendremos que demostrarlo en las dos direcciones, ¿okay? Pues vamos a hacerlo. ¿Cómo demostraremos eso en esta dirección? Mira, ya empezamos la demostración aquí, ¿verdad? Dice, considera las líneas no verticales L sub 1 y L sub 2. ¿Por qué no verticales? Porque si fuera una de ellas vertical, la otra es horizontal, ¿verdad? Entonces la pendiente de la horizontal es cero, como hemos visto desde el curso de geometría. Y entonces la pendiente de la vertical no estaría definida, porque al dividir, para buscar la pendiente entre la diferencia de las x, como todas las x de esos puntos en una línea vertical son la misma, la diferencia de las x sería cero y no se puede dividir entre cero. Así que las estamos considerando dos líneas no verticales, L sub 1 y L sub 2, que son perpendiculares y que se van a intersecar en el punto P sub 3 con coordenadas x sub 3, y sub 3. Y entonces vamos a tomar, dice aquí, las pendientes de la primera como m sub 1 y la pendiente de la segunda como m sub 2. Son pendientes respectivas. La m sub 1 es la de la línea L sub 1 y m sub 2 es la pendiente de la línea L sub 2, ¿verdad? Y entonces vamos a considerar dos puntos. Uno en la línea L sub 1, diferente del punto P sub 3, que vamos a llamar P sub 1, con coordenadas x sub 1 y y sub 2. Y otro llamado P sub 2 en la línea L sub 2, diferente del punto P sub 3, con coordenadas, ese que vamos a escoger en esa línea, x sub 2, y sub 2. Vamos a identificar esas situaciones en este diagrama que vamos a dejar de esas líneas L sub 1 y L sub 2. Vamos a ver que este es el eje de Y. Este es el eje de X. Vamos a ver que esta es la línea L sub 1, ¿okay?
y que esta otra, perpendicular a ella, perpendicular quedaría más o menos así, ¿verdad? L sub 2. Este es el punto P sub 3, que es el de intersección de ambas líneas, las coordenadas X sub 3 y Y sub 3. Va a ser perpendicular, este ángulo va a ser recto y este ángulo de aquí también va a ser recto, la suma de ambos 180 grados. Vamos a marcarlos los dos porque lo vamos a necesitar después este otro. Vamos a tomar, ¿verdad?, en la línea L1 un punto P sub 1, vamos a suponer que este es diferente de P sub 3, ¿verdad?, que está en la línea también L sub 1, P sub 1 con coordenadas X sub 1, Y sub 1. Y vamos a suponer que este es el punto que estamos tomando en la línea L sub 2, que lo estamos llamando P sub 2, y que va a tener coordenadas X sub 2, Y sub 2. ¿Okay? Bien, diferente es el punto P sub 2 de P sub 3, que también está en la línea L sub 2, es el punto de intersección de ambas líneas, ¿verdad? Bueno, pues yo quiero demostrar que esas líneas son perpendiculares una a la otra. Pues fíjense lo que yo podría hacer. Tendría que demostrar, ¿verdad? Más bien, no estoy demostrando que son perpendiculares, estoy suponiendo que son perpendiculares y tengo que demostrar que las pendientes comparan de esta manera. Pues vamos a considerar este triángulo P sub 2, P sub 3, P sub 1, ¿verdad?, que pasa por esos tres puntos que hemos escogido. El P sub 1, el P sub 2 en L sub 2, el P sub 3 el punto de intersección de ambas y el L sub 1, el P sub 1 de la línea L sub 1. ¿Okay? Bueno, pues como por hipótesis la línea L sub 1 estamos suponiendo que es perpendicular a la línea L sub 2 por el teorema de Pitágoras, tiene que ocurrir que este cateto P sub 2 a P sub 3, lo que mide ese segmento al cuadrado, más este otro cateto P sub 3 hasta P sub 1, lo que mide ese segmento, que es ese segundo cateto al cuadrado, me tiene que dar el cuadrado de la medida de este lado, que es la medida de la hipotenusa, ¿verdad?, P sub 1 a P sub 3, P sub 2 al cuadrado, ¿verdad? La suma de los cuadrados de los catetos me tiene que dar el cuadrado de la hipotenusa. Esto es, según la fórmula de distancia, vamos a ver acá, vamos a buscar las distancias de estas distancias indicadas, la medida de este cateto lo cuadramos, la medida de este cateto lo cuadramos, la medida de la hipotenusa y la cuadramos, ¿verdad? Y la sustituimos en esa ecuación. Bueno, ¿cuál es la medida del primer cateto, ¿verdad?, que es el segmento que va desde P sub 2 hasta P sub 3? Pues sería la raíz cuadrada de la diferencia de las abscisas de esos dos puntos, ¿verdad? Como es de P sub 2 hasta P sub 3, voy a coger la abscisa del punto P sub 3 menos la abscisa del punto P sub 2, X sub 3 menos X sub 2 al cuadrado, más la diferencia de sus ordenadas, la del punto P sub 3, que es Y sub 3, menos la del punto P sub 2, que es Y sub 2 al cuadrado. La medida de ese cateto, dice esta ecuación, al cuadrado, más la medida de este otro cateto, también al cuadrado, la distancia que va desde P sub 3 hasta P sub 1, así que será la raíz cuadrada, ¿verdad?, de la diferencia de sus abscisas. Como vamos de P sub 3 hasta P sub 1, vamos a tomar la diferencia X sub 1 del segundo punto menos la abscisa del primer punto X sub 3, X sub 1 menos X sub 3 al cuadrado, más la coordenada del primer punto, ¿verdad?, del segundo punto al cual estamos llegando, que es Y sub 1 menos la ordenada del primer punto de donde estamos partiendo, que es la de P sub 3, Y sub 3, Y sub 1 menos Y sub 3 también al cuadrado. Esa distancia, dice, al cuadrado, nos debe dar igual que la distancia de P sub 1 hasta P sub 2, que es la medida de la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Que tiene que ser rectángulo porque estamos viendo que estas líneas forman ahí un ángulo recto.
Así que sería la raíz cuadrada de la diferencia de sus x, de p sub 1 hasta p sub 2, así que podemos dar la abscisa del segundo, que es x sub 2 menos la abscisa del primero, x sub 2 menos x sub 1. Fíjense que estoy diciendo así, la abscisa del segundo menos la abscisa del primero, pero no importa, podemos ver la abscisa del primero menos la abscisa del segundo, va a dar con signos diferentes, pero al cuadrarse va a dar igual, ¿verdad? Más la diferencia de las ordenadas, que sería la del segundo punto al cual estamos llegando, que es a p sub 2, menos la ordenada del primero, que es y sub 1 al cuadrado. Y sub 2 menos y sub 1 al cuadrado. Esa distancia, la medida de ese cateto, de esa hipotenusa, al cuadrado. ¿Sí? Es decir, bueno, fíjense que ahora aquí yo tengo el cuadrado de una raíz cuadrada, pues por una propiedad de los radicales. Si usted le da a una potencia n una raíz n, el radical se elimina y queda lo que está dentro, queda el radicando solo. Así que aquí se eliminaría esa raíz cuadrada, claro, se elimina también el cuadrado este, y entonces nos queda lo de adentro, que si fíjense que son dos binomios que están cuadrados, que si yo los cuadro, ¿qué tenemos? X sub 3 al cuadrado. Primer término por segundo y por 2, ¿verdad? Positivo por negativo da negativo, 2 veces x sub 3 por x sub 2, más el segundo término, que es x sub 2 al cuadrado. De hecho, el segundo término es menos x sub 2 al cuadrado, al cuadrado será positivo de x sub 2 al cuadrado. Luego viene aquí el cuadrado de este segundo binomio, ¿verdad? Primer término, y y sub 3 al cuadrado. Multiplicación del primero por el segundo y por 2 da positivo por negativo, negativo, 2 veces y sub 3 por y sub 2. Más el negativo de y sub 2 al cuadrado da positivo y sub 2 al cuadrado. ¿Okay? Más, y aquí igualmente cuando yo cuadro esta raíz cuadrada se elimina el radical y queda lo que está dentro, que también fíjense que es la suma de dos binomios que están cuadrados. Y si los cuadros será x sub 1 al cuadrado, menos, ¿verdad? Porque multiplicar el primero por el segundo, como el segundo negativo de negativo, esa multiplicación dos veces, la multiplicación de este por este, x sub 1 por x sub 3, y más el segundo término al cuadrado, x sub 3 al cuadrado. Más, y aquí también cuadramos ese binomio, y sub 1 al cuadrado, primero por segundo por 2 menos y sub 1 por y sub 3, y más el segundo término, y sub 3 al cuadrado. Y dice que eso va a ser igual, el cuadrado de esta raíz cuadrada sale lo que está dentro, nos quedan esos dos binomios que se están cuadrando, será el x sub 2 al cuadrado, primero por segundo por 2 da negativo, multiplicar positivo por negativo da negativo dos veces, x sub 2 por x sub 2, 1, y más el segundo término, x sub 1 al cuadrado. Más, y al cuadrado este segundo binomio, y sub 2 al cuadrado, primero por segundo por 2 da negativo 2, y sub 2 por y sub 1, y más el segundo término, y sub 1 al cuadrado, ¿verdad? Y aquí, ahí tenemos esa ecuación. Fíjense que ahora yo podría reescribir esa ecuación, ¿verdad? Todos esos términos del siguiente modo, ¿okay? Y podemos escribir esta ecuación del siguiente modo. Bueno, yo lo que voy a hacer es que voy a pasar del lado derecho todos los términos, excepto estos dos, que contienen el factor 2, ¿verdad? Que son negativos, ¿ok? Excepto eso. Todos los términos voy a pasar al lado izquierdo. Así que vamos a escribir el lado izquierdo completo. X sub 3 al cuadrado, menos 2, x sub 3 por x sub 2, más x sub 2 al cuadrado. Entonces, y sub 3 al cuadrado menos 2, y sub 3 por y sub 2, más y sub 2 al cuadrado, más x sub 1 al cuadrado menos 2, x sub 1, x sub 3, más x sub 3 al cuadrado. Y entonces más y sub 1 al cuadrado, menos 2y sub 1 por y sub 3, más y sub 3 al cuadrado. Vamos a decir porque vamos bien, porque eso es bien importante. X sub 3 al cuadrado, menos x sub 3, x sub 2, más x sub 2 al cuadrado, más y sub 3 al cuadrado, menos 2y sub 3, y sub 2, más y sub 2 al cuadrado, más x sub 1 al cuadrado, menos 2x sub 1, x sub 3, más x sub 3 al cuadrado, más y sub 1 al cuadrado, más 2y sub 1, y sub 3, más y sub 3 al cuadrado será igual a... Antes de ser igual, vamos a pasar todos los términos, excepto estos dos que voy a dejar en el lado derecho, ¿ok? Así que serían menos x sub 2 al cuadrado, menos x sub 1 al cuadrado, menos y sub 2 al cuadrado, y menos y sub 1 al cuadrado. Y en el lado derecho nada más nos quedan estos dos términos, menos 2 x sub 2x sub 1 y menos 2 y sub 2, y
y sub 1. ¿Ven? Entonces, fíjense lo que ocurre en el lado izquierdo. Hay unos términos que se anulan. Son términos que se anulan. ¿Ok? Vamos a ver cuáles son los que se anulan. El x sub 3 al cuadrado no se anula. Porque fíjense que la anulalidad serían estos términos, con estos términos que añadimos. Así que el x sub 3 al cuadrado no se anula. Lo dejamos quietecito ahí. X sub 3 al cuadrado. El menos 2x sub 3, x sub 2 no se anula. El x sub 2 al cuadrado, miren, se anula. Vamos a marcarlo, ¿verdad? Este se anula con este. ¿Sí? Así que si se va. El y sub 3 al cuadrado no se anula. Vamos a dejarlo más. Y sub 3 al cuadrado. Primeramente, perdónenme. El 2x sub 3, x sub 2 no se anula. Ese negativo 2x sub 3, x sub 2 dijimos que no se anula, ¿verdad? 2x sub 3. X sub 2. El x sub 2 al cuadrado sí se anula. El y sub 3 al cuadrado, miren, no se anula con ninguno de estos, así que se pasa. Igualito más y sub 3 al cuadrado. El menos 2 y sub 3 y sub 2 tampoco se anula. Queda ahí, 2 y sub 3 y sub 2. ¿verdad? El y sub 2 al cuadrado, mire, se anula. Vamos a marcarlo igualito, paréntesis y paréntesis, se va. Más el x sub 1 al cuadrado, mire, se anula también con este, ¿verdad? Menos el 2x sub 1, x sub 3. Menos 2x sub 1, x sub 3. Más el x sub 3 al cuadrado no se anula. Más el x sub 3 al cuadrado. Más el y sub 1 al cuadrado, miren, se anula. Miren, aquí y acá se esta, ¿verdad? Entonces quedan estos dos últimos dos términos que no se anulan, ¿verdad que sí? Menos 2y sub 1, y sub 3, más el y sub 3 al cuadrado. Y dice que eso es igual a lo que está en el lado derecho, menos 2x sub 2, x sub 1, y menos 2, y sub 2, y sub 2. ¿Okay? Bien, bueno, pues entonces ahora fíjense en lo siguiente. Yo en el lado izquierdo todavía tengo este término y este término, que son igualitos, se suman, ¿verdad? Y nos quedaría 2x sub 3 al cuadrado, menos 2x sub 3, x sub 2, que no combina con más nadie. Este y sub 3 y este al cuadrado y este y sub 3 al cuadrado, miren, son igualitos, se suman, pero son términos semejantes, y dará 2 y sub 3 al cuadrado. Este menos 2y sub 3 y sub 2 no combina con más nadie. Este menos 2x sub 1, x sub 3 no combina con más nadie. Y este menos 2 y sub 1, y sub 3 no combina con más nadie. Dice que eso es igual a menos 2 x sub 2, x sub 1, menos 2 y sub 2, y sub 1. Vamos a hacer los europeos bien, ¿verdad? Este y este combinan 2, este no se combina con más nadie. El y sub 3 y el y sub 3 al cuadrado se combinan, 2y sub 3 al cuadrado. Menos 2 y sub 3 y sub 2, menos 2x sub 1, x sub 3. Menos. Ajá. Este término está bien. Sí, menos 2 y sub 1, y sub 3. Y este término que combinaba con este, ¿verdad? Ya lo tenemos aquí. Más 2y sub 3 al cuadrado. Muy bien, ahí está bien. Y entonces en el lado derecho tenemos eso. Ahora fíjense que todos los términos, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho, tienen el coeficiente 2. Así que yo puedo reducir ese coeficiente 2 multiplicando ambos lados de esa ecuación por un medio, ¿verdad? Se multiplica por medio cada uno de esos términos, ese 2 se va. ¿Y qué nos queda? X sub 3 al cuadrado menos x sub 3 por x sub 2 más y sub 3 al cuadrado menos y sub 3 por y sub 2 menos x sub 1 por x sub 3 menos y sub 1 por y sub 3 igual a menos x sub 2, x sub 1 y menos y sub 2, y sub 1. Bueno, fíjense que ahora todos los términos o tienen x o tienen y, ¿verdad? Este tiene x, este tiene x, este tiene y, este tiene y, este tiene x, este tiene y, este tiene x, este tiene y. Pues los términos que tienen y yo los voy a pasar al lado izquierdo y los que tienen x los voy a pasar al lado derecho, ¿okay? Así que dejaríamos el y sub 3 al cuadrado en el lado izquierdo, ¿verdad? Dejaríamos el menos y sub 3, y sub 2 en el lado izquierdo. Dejaríamos el menos y sub 1,
y sub 3 en el lado izquierdo, y este término en el lado derecho que tiene y, lo paso al lado izquierdo como más y sub 2, y sub 1, vamos a decir, ¿verdad? El y sub 3 lo dejamos en el lado izquierdo, menos y sub 3, y sub 2, menos y sub 1, y sub 3, y más el y sub 2, y sub 1, ¿verdad? Bien, y entonces, en el lado derecho vamos a colocar los términos que tienen las x. Tenemos el menos x sub 2, x sub 1. Pasamos este se fue, ¿verdad? Entonces pasamos menos x sub 3 al cuadrado. Pasaríamos también más x sub 3, x sub 2. Pasaríamos también más el x sub 1, x sub 3. Y no pasaríamos nada, ¿verdad? Fíjense que 1, 2, 3, 4 términos. 1, 2, 3, 4 términos que tienen las y, pasamos al lado izquierdo, y los 4 términos que tienen las x, 1, 2, 3 y 4 están en el lado derecho. 1, 2, 3 y 4. Ah, faltó 1. X sub 3 al cuadrado, ¿verdad? Pasamos. Ah, mira, 1, 2, 3 y 4. 4 términos que tienen las x están en el lado derecho. Ahora fíjense que yo podría reorganizar aquí, ¿verdad? Y factorizar por agrupación. Por ejemplo, en el lado izquierdo yo le puedo factorizar fácilmente por agrupación, porque entre estos dos términos yo veo el y sub 3 de factor común. Y entre estos dos yo veo el y sub 1 de factor común. Ahora, acá fíjense que tendría que reorganizar, porque fíjense que tendríamos que tomar, ¿verdad? Digamos, estos dos términos, ¿verdad? Que contienen las x sub 1 de factor común, ¿verdad? Y estos dos términos que tienen la x sub 3 de factor común, ¿ok? Así que vamos a organizar esta de esta manera. Esto vamos a ir factorizando. Tenemos el y sub 3 de factor común, que queda con un y sub 3 adicional, para que me dé para multiplicar y sub 3 al cuadrado, menos el y sub 2, porque saqué el y sub 3 ya afuera, menos. Aquí sacamos el y sub 1 de factor común, me quedaría con el y sub 3, y aquí tendríamos que poner menos para que me dé positivo al multiplicar negativo con negativo positivo el y sub 2, ¿verdad? Y entonces en el lado derecho voy a reescribir esto del siguiente modo. Fíjense que voy a sacar de factor común el negativo. Y al sacar el factor común negativo, me va a quedar lo siguiente. ¿Okay? Vamos a ver. Vamos a escribir, dijimos, los términos que tienen, digamos, el x sub 1 de factor común, ¿verdad? Que sería este, ¿verdad? Quedaría positivo, porque saqué el negativo afuera, se quedaría x sub 2, x sub 1. Y este quedaría negativo, que tiene x1, porque saqué el negativo afuera, se queda positivo, tengo que multiplicar negativo con negativo, queda positivo x sub 1 por x sub 3. Y entonces me queda el x sub 3 al cuadrado, que pasaría positivo, y el x sub 3 pasaría negativo, ¿verdad? X sub 2. ¿Okay? Y entonces aquí podría sacar el x sub 1 de factor común y aquí el x sub 3 de factor común, ¿verdad? Me quedaría negativo, sacando el x sub 1 de factor común, x sub 2 menos x sub 3, y aquí sacaríamos más el x sub 3 por x sub 3 menos x sub 2, ¿verdad? X sub 3 para que quede x sub 3 al cuadrado, y aquí positivo por negativo menos x sub 2, x sub 3, muy bien. Ahora fíjense que estos dos términos son casi iguales, ¿verdad que sí? Lo único aquí, el x sub 2 está positivo, que está negativo, que está negativo, que está positivo, así que yo podría cambiar el signo al frente para que me quede este positivo, x sub 2 y negativo, x sub 3 y me quede igual que esto, ¿verdad? Así que podríamos escribir así. Ahora fíjense que en el lado izquierdo, vamos a ir por acá, no quiero borrar el diagrama. Vamos a borrar la rayita por aquí. Así que en el lado izquierdo ahora yo puedo sacar, mire, el y sub 3 menos y sub 2 de factor común, ¿verdad que sí? Y sub 3 menos y sub 3 por y sub 3 menos y sub 1. Y en el lado derecho tenemos menos, ¿verdad? Y dijimos que vamos a hacer un cambio aquí. X sub 1 por x sub 2 menos x sub 3. Y entonces el segundo término es positivo por el positivo, para que entonces en este factor que queda, binomio que queda aquí en segunda posición, este lo ponemos positivo por x sub 2, y este ya es positivo pasa negativo, x sub 3, ¿verdad? Así que tenemos que y sub 3 menos y sub 2 por y sub 3 menos y sub 1 sería igual a negativo.